comienza tu viaje. Pioneros en el mundo. Saludos, buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas a Pioneros en el Mundo, programa que transmitimos por Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana. Y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. En este programa compartimos vivencias, iniciativas de internacionalización de nuestra universidad y en la mañana de hoy particularmente tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Kelvin Maldonado Sánchez, estudiante de bachillerato en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien estuvo todo el año pasado en experiencia de intercambio en la Universidad Anáhuac, Campus México Norte. Esto es en la Ciudad de México. Kelvin, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, gracias a Dios. Contento de ya haber regresado a la isla y de haber vivido unas experiencias muy enriquecedoras en la Anáhuac. De verdad que te felicitamos porque los estudiantes por lo regular se van un semestre al exterior y tú decidiste irte un año. Así y luego nos encantaría que nos comentes sobre eso, de tu interés de permanecer todo un año de intercambio en México, lo cual nos resulta sumamente fascinante. Pero por otra parte también, la mayor parte de los estudiantes cuando salen de intercambio se van a España. Así es. Y nos fascinó que seleccionaras a América Latina y en particular a México para tu experiencia de intercambio. Y de todo eso pues nos encantaría que nos hables, pero así a grandes rasgos, háblanos de tu regreso a Puerto Rico, de tu regreso tras el intercambio, estas semanas que has vivido ya reintegrándote a nuestra isla, ya prontos a comenzar los estudios en la universidad. ¿Cómo te sientes tras ese regreso? Pues mira, la verdad muy contento, extrañando a todas las amistades que pude haber hecho en la Anáhuac, ¿verdad? Y bueno, regresé. Evidentemente sintiéndome muy diferente a nivel académico y a nivel personal, porque fue una experiencia de mucho crecimiento y de mucho encuentro con Cristo, de mucho encuentro con mi propia persona y de grandes cambios, ¿verdad? Que a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta, ¿verdad?, de que fue de gran bendición para mi vida. Hablas de grandes cambios, así que yo voy a tomar ese pie forzado para comenzar esta conversación, ¿verdad? Grandes cambios, o sea que el Kelvin que salió a México el año pasado ha vivido una transformación al Kelvin de hoy. Y pues vamos a conocer quién era ese Kelvin antes de irse a México. ¿De dónde tú eres natural? Pues yo soy de aquí, natural de Ponce. Natural de Ponce. ¿Y qué te llevó a estudiar aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico? Pues mira, yo había sido religioso, ¿verdad? Yo estuve en una comunidad religiosa y después de haber hecho un proceso de discernimiento vocacional, me di cuenta de que esa forma de vida no era para mí y decidí salir. Cuando decido salir, pues es cuando quiero entrar en la universidad para empezar una carrera, pero no me decidía por cuál, de modo que yo entro para estudiar educación en historia y habiendo pasado un año, decido hacer el cambio para la Facultad de Psicología. Educación en historia, háblanos, porque a pesar de que uno haga unos cambios en las carreras, siempre hay un interés, una pasión, un gusto por una disciplina. En mi caso, yo comencé cuando salí de high school a estudiar física. En el colegio de Mayagüez. Y también pues tuve unos procesos, un discernimiento y he estudiado otras disciplinas, ¿verdad? He tenido varias experiencias de vida y académicas. Pero en tu caso comenzaste con educación a historia. ¿Por qué en ese momento te llamaba la atención la educación y particularmente la historia? Bueno, yo desde niño siempre, me fascinó la enseñanza. Siempre me ha fascinado la enseñanza. Entonces, como siempre he sido un apasionado de la verdad, yo creo que la historia fue como algo muy importante para mí, el conocer los hechos históricos para poder comprender el momento presente, ¿no? Entonces, pero claro, a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta de que me había sentido más inclinado a ayudar a la persona humana y por esa razón es que di el cambio a psicología. Pero esa pasión por la verdad todavía continúa y de modo que eso ha sido como lo que me ha dado la fortaleza
y la conciencia de que yo tengo que seguir preparándome académicamente bien para poder servir bien y mejor. Y no me cabe duda que en México también Sí. pudiste haber disfrutado de muchos espacios, quizás arqueológicos o museos que te hablaban de la historia de México. Así Eso también es. tuvo que haber sido fascinante, que nos Sí. encantaría que nos comentes eventualmente de esa parte también. Y ese paso entonces a psicología, ya estás en tu 5º año aquí en la universidad. Así es. ¿Cómo te va en ese bachillerato de psicología? Pues mira, Me encantaría que nos comentes algunas de las clases sí. que han sido más significativas para ti. De momento hay estudiantes que nos están escuchando, que quieren, se motivan contigo a hacer una segunda concentración, o estaban pensando, fíjate, voy a estudiar en la Católica y voy a seguir los pasos de Kelvin en la psicología. Así es. Pues mira, Tranquilo, Se me fue el hilo. no, no Se te me fue el preocupes. hilo. Alondra, tú lo marcas ahí. Bueno, perfecto. Sorry, No, se me fue. simplemente que cómo te ha sido tu experiencia en psicología aquí en la universidad y específicamente algunos cursos que han sido más significativos, relevantes para ti. Ok. Bien, pues yo siento que la carrera a mí no me ha costado en lo absoluto, sino que es algo que he disfrutado tanto y con tanta pasión que honestamente no me ha costado. Evidentemente uno se tiene que sentar a estudiar, uno tiene que ser autodidacta porque los profesores no nos los pueden dar todo en las clases. De modo que si uno siente pasión por esta carrera, uno también tiene que comprometerse con la autoeducación. Y eso es fundamental en esta carrera de psicología. Porque esto es una carrera que sigue avanzando, ¿no? Entonces, una de las clases que me gustó fue precisamente la que tomé en México de talleres de entrevista clínica, porque nos prepararon para tener esa primera interacción con el paciente cuando viene a consulta. Entonces, muchas veces se piensa que el psicólogo simplemente anota los datos del paciente cuando en realidad hace mucho más que eso cuando se tiene esa primera interacción. Y yo pude tener esa experiencia en la Cámara de Gesell, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac. Perfecto. ¿Y ya vas perfilando algunas líneas de investigación o de práctica específica en la psicología? Que tú digas, fíjate, de todas las ramas que hay dentro de la psicología, esta es la que me va interesando. Pues sí, te cuento que cuando yo llegué a la Anáhuac, yo tenía muchos prejuicios y estaba muy sesgado acerca del psicoanálisis. Pero estando allí mismo en la Anáhuac, dije, no, tengo que abrirme a conocer un poquitito más de esto sin ningún tipo de sesgo. Y bueno, te puedo decir ahora mismo, habiendo pasado un año, que el psicoanálisis a mí me fascina. O sea, me fascina y espero en algún futuro poderlo ejercer propiamente. Perfecto. Bueno, vamos a... Quizás el público ya has ido hablando un poquito de las cosas que has vivido en México, pero antes de profundizar, volvemos en todas las experiencias que tuviste allá, la gran pregunta que probablemente algunas personas se hacen, ¿por qué México? ¿Y por qué la Anáhuac? Sí, bien. Bueno, de facto yo quise México porque como 2 años antes yo había empezado un proceso de discernimiento vocacional con la Sociedad de Vida Apostólica Laicos Consagrados de Regnum Christi. Entonces, en este acompañamiento, ellos me ofrecen la opción de ir a México a vivir un año de experiencia comunitaria para conocer esa forma de vida en el Regnum Christi. Entonces, yo como que lo ponderé porque yo no me quiero atrasar en los estudios. Claro. Y se me ocurrió precisamente en la capilla de aquí, la Universidad Católica. Lo fui a rezar, a verlo con el Señor allí en el Sagrario, y se me ocurrió, bueno, la Anáhuac es una universidad católica también, tengo que averiguar si puedo hacer el intercambio para, aparte de tener la experiencia vocacional, también estudiar y no atrasarme en mis estudios, porque mis estudios para mí pues son muy, muy importantes. De modo que fui a la oficina de OIRI, ahí me recibieron, me dieron todas las orientaciones y empecé a hacer la gestión, y fue una gestión que de verdad no me arrepiento. Y a los estudiantes que nos están escuchando que quieran hacer alguna experiencia de intercambio, tengan dudas o preguntas, que pasen por la oficina de OIRI, que allí les van a orientar a la perfección. Y volvemos, me fascina escuchar tu historia porque hay personas que dicen, bueno, pero... no conozco las universidades de allá, no conozco los programas académicos allá. ¿Cómo yo voy a tomar esa decisión de qué lugar, de qué país, de qué ciudad, de qué universidad? Y tú evidencias que no necesariamente el hacer la movilidad tiene que comenzar porque estamos conscientes, claros de cuál va a ser el destino por el tema académico. Así es. La motivación inicial puede ser una motivación religiosa, vocacional, como en tu caso. Así puede es. ser también una motivación cultural. Aquí entre relajo y relajo, porque Bad Bunny está bien pegado ahora Así en Puerto es. Rico, hay estudiantes que vienen a Puerto Rico porque quieren conocer de cerca el fenómeno de Bad Bunny, el fenómeno del reggaetón, y Así luego, mismo es. al llegar a nuestra universidad, se dan cuenta que más allá del reggaetón y del Bad Bunny, hay unas riquezas
que Puerto Rico tiene, que ellos quedan enamorados y también optan por quedarse o un semestre adicional o eventualmente continuar estudios aquí en Puerto Rico. Así que gracias, ¿verdad?, por decirnos que tu motivación inicial era esa propia de tu existencia, de tu vocación, y que aprovechaste entonces unir las dos y poder cumplir con lo académico y con lo vocacional. Entonces, ¿nos puedes comentar en breve en qué consiste la espiritualidad o el carisma de esta comunidad religiosa? Pues mira, como tal el Regnum Christi no es una comunidad religiosa, nada más que los legionarios de Cristo. Es una familia federada, ¿verdad?, que se compone de los legionarios de Cristo, que son los sacerdotes, ellos sí son religiosos, las consagradas del Regnum Christi, que son laicas, y los laicos consagrados del Regnum Christi. Y, ¿verdad?, en torno a ellos también nos encontramos los fieles asociados al Regnum Christi, matrimonios, familias, jóvenes, chicos, chicas, ¿verdad?, que hemos sentido la invitación de Jesucristo a vivir un estilo de vida cristiana como apóstoles del reino, haciendo presente su reino en el corazón de los hombres y la sociedad. Y bueno, el carisma, ¿verdad?, sintetizado de una manera muy sencilla. No tenemos mucho tiempo, pero queremos tener esa pincelada. Así es salir al encuentro de las personas para revelar el corazón del amor de Cristo. Ese es el carisma del Regnum Christi. ¿Qué tipo de pastorales tú presenciaste, viste que tienen Regnum Christi allí en México? Pues mira, es muy fuerte, particularmente en México, porque Regnum Christi pues se funda en México, y en la Universidad de Anáhuac pues es un plus porque invita al estudiante a no tan solamente comprometerse académicamente, sino entender que el liderazgo se comienza imitando a Jesucristo, que fue líder también. Y en este sentido le da un matiz muy interesante a todo lo que nosotros nos proponemos hacer en nuestra vida, porque todo lo que queremos hacer lo debemos hacer con profesionalidad, porque es para Dios, independientemente de lo que sea. Bueno, entonces, pues ya sabemos que Regnum Christi son los que llevan la misión de la Universidad Anáhuac en México, que tienen varios campus en todo el país, pero también a nivel internacional tienen otras universidades. Así algunas de es. ellas, ¿cuáles conoces, que sepas? Pues mira, la que más conozco es la que está en España, que es Francisco de Vitoria, que también pertenece a la red de universidades de Regnum Christi. Y que también hemos tenido estudiantes que han visitado la Francisco de Vitoria y que de allá han venido a Puerto Rico. Así mismo es. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de lleno de la experiencia de intercambio y lo podemos hacer un poco acompañado de unas imágenes que preparaste, una presentación? Así que los que nos están escuchando por Católica Radio, recuerden que pueden acceder a nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, y buscar Pioneros en el Mundo, específicamente el programa de Kelvin Maldonado, y ahí vamos a poder apreciar las imágenes que vamos a estar compartiendo y esta conversación que vamos a estar llevando motivados de esta presentación. Así que, bueno, ¿cómo inició ese año en la Universidad Anáhuac, México Norte, y en el Regnum Christi? ¿Cuándo partiste a México? Yo partí a México para mi curso previo con los consagrados el 2 de julio para vivir una jornada de formación intensa que se le conoce como el curso previo en la Sociedad de Vida Apostólica de los Laicos Consagrados de Regnum Christi. Una vez terminada esa experiencia, es cuando voy a la Bienvenida Integral Universitaria, el BIU. Entonces fue una experiencia muy interesante porque el rector de la Anáhuac, el padre Cipriano, legionario de Cristo, pues recibió a los estudiantes de una forma rica, viva, carismática, y eso nos motivó tanto a nosotros que estuvimos ahí, disfrutamos, bailamos, brincamos, hicimos dinámica. Y honestamente, esa experiencia de tener ese contacto, ¿verdad?, con el rector de la universidad nos ayudó grandemente a nosotros a sentirnos en familia y sentirnos en confianza. Bueno, pues aprovechamos, vamos a enviar saludos. ¿A quién envía saludos allá de la Universidad Anáhuac? Pues mira, a Fernando Rincón, que es laico consagrado al Regnum Christi y era el vicerrector de la Universidad Anáhuac, México Norte, ¿verdad? Y también a los laicos consagrados, a las consagradas, a todos los legionarios de Cristo, en fin, a toda la familia de Regnum Christi. Muy bien, bueno, pues, ¿qué estamos observando aquí en estas primeras imágenes? Sí, pues mira, en estas primeras imágenes nosotros estamos observando a toda la familia de consagrados que me recibió en su comunidad para vivir esta experiencia de discernimiento vocacional. Ahí yo estoy yo en medio. Esa fue la última foto que nos tomamos justo antes de yo regresar aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Es una foto muy significativa para mí porque fue la despedida. En la foto de abajo pues tenemos, ¿verdad?, una de las experiencias comunitarias. Allí aprendí a jugar pádel por primera vez en mi vida. Yo creo que fue la primera vez que hice deporte, así que... Pegado en Puerto Rico también. Sí, pues mira, ni sabía.
Honestamente, pues mira, aquí estaban, en esta segunda foto estaban otros jóvenes que estuvieron de misioneros también todo un año allí en la comunidad de los consagrados y también junto con los que estábamos haciendo la experiencia comunitaria, pues nos hicimos muy amigos y aprendimos a vivir en comunidad. Oye, mencionábamos ahorita, antes de comenzar la entrevista, que México es una ciudad alta. Altísima. Tiene una altura que impacta siempre Sí. ¿verdad? La condición física, Ujú. la respiración. Y tú practicabas deporte. ¿Cómo te fue acondicionarte a la realidad de México? Pues mira, la verdad me costó un poco. Por el hecho del respirar, incluso subiendo las escaleras de la casa, como te comenté, había momentos en los que me tenía que detener para poder respirar bien porque está sumamente altísima la Ciudad de México. Entonces nada, con el pasar del tiempo, a medida que uno sigue haciendo deporte, a medida que uno se va aclimatando también porque el clima es muy frío, pues uno va agarrando condición. Y ¿Qué sí, tal ese frío? Porque tú eres ponceño y sí, el calor de Ponce, del sur sí, de Puerto sí, Rico y estar un año allá, digo, a mí me encanta también cuando los estudiantes deciden ir precisamente a un contexto distinto, así es. ya sea en una ciudad alta como lo Ujú. es la Ciudad de México o la Ciudad de Bogotá, o Así es. cuando van de intercambio en un periodo donde hay Ujú. invierno en ese país para tener precisamente también una experiencia cultural Claro, distinta. ¿No te claro, afectó claro. mucho el frío? Pues mira, el frío sí me afectó porque yo no fui preparado. Mm. Yo pensaba en México, yo Que podías estar con pensaba, chanclas tranquilamente sí, durante sí, el día sí, como si nada. definitivamente, como aquí en Puerto Rico, Ajá. o sea, sí, yo sabía que el clima iba a ser un poquito diferente, pero no de una manera drástica. El frío era horrible, o sea, un frío, pelú. Sí. Entonces, estando allá, pues yo ya me compro mis abrigos, los consagrados me enseñan a cómo vestir propiamente para las condiciones climáticas de allí de la Ciudad de México y sí, ya ¿Y qué tal en cuanto a la comida? la Porque la comida. comida mexicana aquí nos encanta en Puerto Rico. Aquí en Ponce hay varios restaurantes Sí, mexicanos. O sea así que, es. cómo te fue con la gastronomía? Pues mira, fue rica la comida, pero fue un proceso de adaptación Claro. porque allá en México hay algo que se le conoce como el mal de Moctezuma y a mí sí Mm, me dio. ¿Qué es el mal de Moctezuma? Pues mira, es una afección, ¿verdad? Al estómago, ¿verdad? Por el agua que tú te tomas, por la comida, Mm, por la condimentación de la comida que te afecta. Y claro, como nuestro estómago puertorriqueño no está acostumbrado a esa forma que ellos tienen allá de cocinar, pues el estómago tiene que empezar un proceso también de adaptación. realmente hay mucho pique. Sí, la verdad es que sí. O sea, O cuando un sea que, mexicano te diga, ah, ah, no, prueba esto, que esto no pica, es cuando más pica. O sea, que el paladar de ellos está claro. sumamente acostumbrado, el de nosotros pues no tanto. O sea que, bueno, para aquí tenemos gente que le fascina el pique. O sea Sí. que ir a México va a ser un sueño a nivel gastronómico. ¿Alguno de los platos que más te gustaron? No sé si aprendiste incluso a preparar alguna receta de allá. Pues mira, no, a preparar recetas per se no, pero sí a degustar. Sí aprendí a degustar. Y uno de mis platillos favoritos era lo que casi siempre nos daban en el desayuno, que eran los chilaquiles. O sea, eso Mm, lo disfruté. Tuve que aprender a comerlo bien porque eso lleva mucha salsa y los que somos delicaditos del estómago, pues tiende a afectarnos un poco. Pero con el tiempo es algo que, bueno, desde el primer momento se disfruta y se aprovecha muy bien. Así que gastronómicamente México es muy rico, muy rico. perfecto. De hecho, este verano en México estuvo Ujú. una de nuestras profesoras chef de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo y Artes Culinarias EUTAC en Mayagüez, en la Católica en Mayagüez, la chef Yadira Pacheco, que de hecho tiene un programa aquí en Católica Radio también de parte de la Excelente. universidad que se llama Sabores y Paisajes y estuvo todo un mes en la UNIVA en Guadalajara, en la Universidad del Valle de Atemajac. Este verano fue su cuarta vez que Wow. fue a dar una clase allá como parte del programa Verano Global de UNIVA. Ok. Así que imagínate, una Excelente. chef puertorriqueña compartiendo las recetas de Puerto Rico en México. Ya la entrevistaremos por aquí para conocer un poco. De momento ya ella sabe cómo preparar esos chilaquiles que tú bien mencionas. Así mismo es. Bueno, aquí estamos viendo sobre el laboratorio de psicología. Entiendo que una de las cosas que más significaron para ti fue precisamente el poder tener experiencias prácticas. Así mismo es. Sí, yo creo que como ¿verdad? México no se rige por la Asociación Americana de Psicología, eso me permitió a mí aplicar lo que he recibido en las clases teóricas en el campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una foto, mis compañeras me pusieron los electrodos, ¿verdad? Para los estudios de sueño. Esto fue un taller para la clase de trastornos del sueño. Y fue una experiencia sumamente interesante porque yo nunca había entrado a un laboratorio de psicología. Y aparte de tocar cerebros humanos que ellos tenían allí, aparte de bregar con ratas y ratones para replicar el experimento de Skinner, ¿verdad? Aprendimos a cómo se colocan los electrodos en la cabeza del paciente para detectar posibles trastornos del sueño. Y ese estudio se llama una polisomnografía. Una polisomnografía, así mismo es. Así Genial. mismo es.
Entonces, en esta segunda foto, ¿verdad? Son personas muy especiales para mí. Fue mi equipo de misiones. Fue un encuentro que nosotros tuvimos después de haber vivido las misiones de Semana Santa en el Regnum Christi. Bueno, pues, no sé, ¿si acaso hay más fotografías sobre la misión de Semana Santa en esa presentación? Sí, hay más. Sí, perfecto. Pues no adelanto entonces esa pregunta, lo vamos a ver. Bueno, pero precisamente Sí, aquí está. aquí Pues, mismo. ¿cómo fue esa experiencia de las misiones? ¿En qué consistió esa experiencia? Pues bueno, yo concuerdo con todos los jóvenes del Regnum Christi que las misiones de Semana Santa es lo más importante que una persona que pertenece al Regnum Christi pueda vivir, porque esta experiencia es determinante y es decisiva. Aquí, por ejemplo, tenemos mis fotos, ¿no? Fuimos a un pueblo de la Sierra de Toluca que se llama Hueyapan, ¿verdad? Y durante toda la misión de Semana Santa nosotros no nos bañamos porque no hay facilidades de agua. Nosotros dormimos en el suelo porque tampoco hay facilidades de cama. Entonces nosotros, digamos, vivimos una experiencia, digamos, a todoterreno. Y lo lindo de todo esto es ver cómo las personas nos comparten de lo poquito que tienen, ¿verdad?, para hacer vida de comunidad. Y eso es un reflejo de cómo el amor de Cristo está muy presente en el corazón de las personas a las que nosotros vamos a evangelizar. ¿Quiénes fueron los que participaron junto contigo? Pues mira, estudiantes de medicina, porque en el Regnum Christi pues tenemos lo que se llaman los equipos de encuentro con Cristo, y mi equipo de encuentro con Cristo, todos eran médicos. Yo no, yo era pues el único estudiante de psicología. Entonces nosotros decidimos ir, ¿verdad?, a las misiones juntos, ¿verdad?, para poder ofrecer servicio médico y servicio psicológico y a la vez la evangelización. Perfecto, o sea que todos eran universitarios de la Anáhuac. Así mismo O es. sea que cualquier estudiante, probablemente, no sé si cualquier estudiante o hay que vivir un proceso particular con el Regnum Christi para participar de la misión. Pues mira, hemos tenido la experiencia de tener judíos yéndose de misioneros a predicar el Evangelio de Cristo. O sea que de momento podemos tener estudiantes que vayan literal a hacer un intercambio en la Anáhuac y pudiesen participar de las misiones. Así mismo es. Perfecto. Así mismo es. Aquí, por ejemplo, tenemos mis fotos, ¿verdad?, llevando la Sagrada Comunión a los enfermos, ¿verdad?, ya que es un solo sacerdote para una comunidad cristiana sumamente enorme con más de 50 capillas. Entonces, para el párroco fue una gran bendición, ¿verdad?, tenernos allí ayudándole particularmente en la distribución de la Sagrada Comunión a los enfermos. O sea que estuvieron realizando una labor de servicio a la comunidad a través de la medicina y la psicología, pero también ciertamente la parte espiritual y pastoral. Sí, yo tuve la experiencia muy dura de ayudar a gente a preparar a morir, ¿verdad? Porque tampoco es que hay hospitales muy cerca de donde vive esta gente, ¿no?, estos hijos de Dios. Entonces, fue una experiencia que a mí personalmente me marcó mucho el corazón, el poder llevar la comunión a gente que estaba a punto de morir y que querían por lo menos recibir al Señor para poder partir junto con Él, porque le ven a través del velo eucarístico y de momento le van a ver cara a cara en el cielo. Qué interesante. Para el verano del 2026 vamos a realizar un viaje académico del colegio, precisamente tu colegio, de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y precisamente de Psicología, para estudiantes de maestría y doctorado, principalmente, sobre tanatología. Sí. Y va a ser con la Pontificia de México. Para abordar estos temas que son muy relevantes aquí también en Puerto Rico, y el curso de tanatología en la universidad es muy demandado. Entonces dijimos, bueno, pues ya que es demandado, van a haber estudiantes de seguro que quieran hacer la experiencia, pero en otro país. Entonces, haciendo una búsqueda, identificamos que uno de los programas que hay sobre tanatología en América Latina y el Caribe precisamente es en México y con la Pontificia. Así que tenlo presente ahí. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre las misiones? Pues nada, aquí una explicación muy breve. Claro. O sea, el padre pues no tiene una píxide para poder transportar, ¿verdad?, la Sagrada Comunión a los enfermos, de modo que me tocó usar un coponcito y procesionarlo por las calles. Y me llamó mucho la atención que a medida que nosotros íbamos caminando, porque no iba yo solo, iba alguien conmigo cargando un cirial, íbamos cantando, íbamos haciendo oraciones de alabanza, ¿verdad? Era ver cómo las personas se detenían para arrodillarse cuando la presencia sacramental de Cristo pues pasaba por las calles. O sea que había una conciencia eucarística muy, muy fuerte. Gracias Kelvin por compartir estas fotos y estas experiencias, porque una de las cosas que podemos seguir impulsando en nuestra universidad es que los estudiantes salgan al exterior, no solamente de intercambio como lo hiciste tú, sino también experiencias breves como los viajes académicos que realizamos, pero que sean viajes de misión. Actualmente en la universidad que pasó este verano
donde tuvimos aproximadamente 15 estudiantes Ujú. que tuvieron una misión en Perú con MedLife. Así es. Así que pudiésemos integrar también esta parte pastoral y tener Ujú. experiencias de misión, Así mismo es. probablemente con universidades como la NAWAC o universidades que además de la NAWAC están afiliadas a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Así Así que mismo si es. alguna gestión de esas se fragua, ya te contactaremos también para Claro que que sí. nos comentes más sobre tu experiencia misionera. Bueno, amigos y amigas, ya hemos llegado al final de este primer segmento de Pioneros en el Mundo. En breve continuamos conversando con Kelvin Maldonado para seguir navegando sobre su aventura de intercambio en la Universidad Anáhuac, Ciudad de México. Regresamos en breve, no se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo en la mañana de hoy compartiendo con el estudiante de psicología a nivel de bachillerato, Kelvin Maldonado Sánchez, quien estuvo de intercambio en México, nada más y nada menos que en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México. Bueno, antes de culminando ya el segmento anterior, hablábamos sobre las misiones. Así Y me mismo es. comentaba, ¿verdad?, que la Universidad de Anáhuac tiene ese componente bien fuerte de Ujú. servicio, no solamente en la evangelización, sino también en otras áreas. Y aquí ya estamos viendo la primera imagen, tu equipo de misiones. ¿Quiénes fueron esos compañeros? Nos decías estudiantes principalmente de medicina. Sí, pues sí, en el Reino Christi, pues como te estaba comentando, nosotros tenemos lo que se llaman los encuentros con Cristo, ¿verdad? Nuestros equipos de encuentro con Cristo, que es un medio de perseverancia en la fe. Entonces, mi equipo de misiones estaba compuesto principalmente por estudiantes de medicina. Entonces, yo era el único estudiante de psicología y juntos decidimos irnos a las misiones de Semana Santa para poder brindar una feria de salud con apoyo psicológico y espiritual. Entonces, aquí en esta primera foto está el equipo de misiones, mis amigos, mis hermanos del corazón, que de hecho extraño y seguimos teniendo una muy buena comunicación porque las misiones pues nos unió desde el primer momento que estuvimos allí. Bueno, y luego veo que entonces te incorporaste a la Regnum Christi. Sí, me incorporé al Regnum Christi. Esto fue un proceso muy interesante de discernimiento porque aunque decidí, ¿verdad?, no consagrarle mi vida a Dios como laico consagrado al Regnum Christi, sí sentí la invitación de Jesucristo a formar parte de esta familia espiritual y cuerpo apostólico. Así que sí, estas dos fotos, ¿verdad?, pues son testimonio, ¿no?, de esa experiencia tan bella después de haber vivido un triduo de oración intensa, de formación. Entonces di el paso a incorporarme al Regnum Christi y asumir un estilo de vida cristiana como apóstol del reino. Perfecto. Aquí, de hecho, se menciona que en ese rito recibiste la cruz y la Así mismo Biblia es. luego de hacer las promesas. Así mismo es. Brevemente, ¿qué promesas se hacen o cuál es el compromiso tuyo desde Puerto Rico, por ejemplo? Pues mira, como estoy lejos de la familia del Regnum Christi, Ujú. siempre me dijeron que donde quiera que estuviese un miembro del reino, ahí está presente el Regnum Christi. Una de las promesas que nosotros hacemos es crecer en nuestra mitad con Cristo. Genial. O sea, es un carisma muy cristocéntrico en este sentido. Y comprometernos en la comunión eclesial con nuestro obispo diocesano en donde quiera que nos encontremos y con lo que el obispo requiera diocesanamente hablando en cuanto a pastoral. O sea, estar en total disponibilidad para hacer presente el reino en el corazón de los hombres y la sociedad. Y bueno, también nos comprometemos a vivir una vida sacramental activa, una vida de intensa oración, ¿verdad?, sumamente importante. Y todo esto aportando a la misión específica y común del Regnum Christi. Veo que aquí tenías unas jornadas de formación. Así mismo es. ¿En qué consistían esas jornadas de formación? Pues mira, yo no me quedé únicamente en la Ciudad de México, también fui invitado, ¿verdad?, a Monterrey a una jornada de formación vocacional en donde estuvieron los padres que tenían hijos en las escuelas apostólicas, es decir, los seminarios menores de los legionarios de Cristo, ¿verdad? Y allí estuvimos haciendo presente a los laicos consagrados para que pudieran conocer esta dimensión laical consagrada de la familia del Regnum Christi. Estuvimos allí explicándonos en qué consiste la misión de los laicos consagrados, cómo aportamos a la misión común y sobre todo cómo como familia podemos trabajar para los procesos de discernimiento vocacional. ¿Cómo ves las vocaciones allí en México?
Y quizás a nivel general, no solamente con la Regnum Christi, quizás con otras órdenes religiosas o a nivel diocesano, cómo se va viendo quizás a nivel de número o de vivencia también, si pudiste compartir con otros jóvenes. Pues sí, compartí con muchísimos jóvenes, tanto con jóvenes que estaban haciendo la experiencia vocacional conmigo, con los laicos consagrados, también compartí con jóvenes que ya estaban en el noviciado de los Legionarios de Cristo, y yo creo que lo que los jóvenes estamos buscando es autenticidad. Cuando optamos por un estilo de vida vocacional, lo que buscamos es autenticidad. Y eso se puede encontrar, por ejemplo, en el Regnum Christi. Yo lo experimenté así, por eso me incorporé. Pero fue hermoso porque, por ejemplo, en el caso de los Legionarios de Cristo, el ver cómo cuidan la liturgia, el ver cómo se entregan, cómo viven apasionadamente su ministerio sacerdotal y su vocación religiosa, es un testimonio muy rico. Y por eso tienen un gran número de ocasiones, tanto en Cheshire, ¿verdad?, que tienen un seminario de formación allí, como en la Ciudad de México, ¿verdad?, una cosa, o sea, en Monterrey, una experiencia sumamente increíble. Monterrey, ¿qué te pareció? Tuve la dicha de visitar Monterrey como antes del 2009. ¿Qué año ahora mismo no recuerdo bien? Pero una ciudad fascinante también. Sí, bellísima. A mí me encantó muchísimo. Yo fui en la temporada en que hacía fresquito, porque no hacía tanto calor, gracias a Dios. Y la encontré súper bella, súper bella. Los regios son personas, ¿verdad?, increíbles, con un carácter muy fuerte, pero personas que son muy dadas, muy entregadas y muy abiertas a acoger a las personas. Perfecto. Allí también tenemos otras universidades asociadas como la UDEM, que es una universidad católica, la Universidad de Monterrey Así es. y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son dos universidades también que tenemos asociación por medio de convenios de cooperación. Bueno, veo que aquí ya nos movemos un poco de lo pastoral al deporte, al hobby, quizás al ejercicio, pero no me cabe la menor duda que también en estos espacios de hiking en los nevados son espacios también para admirar la trascendencia y la presencia de Dios a través de la naturaleza. Así mismo. Cuéntanos, ¿dónde estabas ahí? Pues mira, ahora que hablas tú de trascendencia, precisamente este hike que nosotros hicimos, ¿verdad?, los jóvenes que estábamos haciendo la experiencia de discernimiento vocacional con los consagrados, tenía pues ese matiz, la trascendencia. Entonces, fue una ocurrencia honestamente, porque el superior nos dijo, ¿qué les parece si el próximo fin de semana, un sábado, nos vamos de hike? Y todos pues, pues sí. Entonces sí, fue toda una experiencia porque fueron como 4 horas caminando para subir al Nevado de Toluca. Y claro, el que no tiene la condición, o sea, si la Ciudad de México es alta, imagínate el Nevado, más alto todavía es. O sea, el que no tiene la condición fácilmente pues se puede asfixiar un poco, pero lo lindo de todo esto es que caminamos los unos con los otros, ¿verdad? Nadie se queda atrás. Y fue una experiencia muy bella porque yo nunca había estado en ninguna sierra de México, ¿verdad? Ni de aquí de Puerto Rico tan siquiera. Entonces, el estar allí, contemplar la belleza de esa montaña, estar con mis hermanos de comunidad, rezando, cantando, celebramos la misa y después nos tomamos pues un vinito para poder calentar el cuerpo, ¿verdad? Claro, porque hacía claro. mucho frío. Importante. Sí, una experiencia única. Que bueno, luego aquí también vemos que estuviste como parte de la celebración del Día de los Muertos, que eso es una de las festividades más grandes allí en México. ¿Qué te pareció? ¿Ya habías estado en alguna en un Día de Muertos allá en México? Pues mira, nunca. Y al principio tenía mis reservas por cuestiones doctrinales, ¿verdad? Porque uno siempre llega con prejuicios, pero cuando uno se abre, que uno logra entender los motivos culturales, ¿verdad? Sí. Pues es una riqueza muy grande y lo que se sentía en el ambiente era muy especial, un ambiente como de mucha festividad porque celebramos la vida, ¿verdad? Pero también un momento para recordar a aquellas personas que ya nos han precedido. Y eso fue lo que yo experimenté. Las personas en Atlisco, ¿verdad?, nos abrieron sus casas para que nosotros pudiéramos entrar y rezar un momentito delante de su altar de muertos y poderlos contemplar y sobre todo tener el conocimiento de lo que significa esto para la cultura mexicana. O sea que la película Coco realmente expresa algo de lo que se vive en México. Pues honestamente para esa época. sí. Honestamente sí, fue una experiencia muy bella de recordar a aquellas personas que llevamos en el corazón y que están, ¿verdad?, descansando ¿verdad?, en el regazo de Dios Padre. Y fue una experiencia muy bella. El olor del ambiente de la típica flor del Día de Muertos, la flor de Cempasúchil, ¿verdad?, pues tiene un olor muy distintivo y muy rico. ¿Cómo es? Cempasúchil. Creo que lo estoy pronunciando bien, creo. Okay, Cempasúchil, sí. Es Genial. una flor que parece una bolita, ¿verdad? Y expide, ¿verdad?, un olor sumamente riquísimo que impregna todo el ambiente.
¿Y aquí de qué tratan estas otras imágenes de una fiesta cultural? Pues mira, honestamente, de esta fiesta en particular no me acuerdo, pero creo que se celebraba México por algo en particular. Vale. Entonces, pues, nos juntamos todos Eso en me la suena bien casa. puertorriqueño. No importa que se va a celebrar, pero vamos a la fiesta. Definitivo, definitivo. Y fue una experiencia muy rica porque tuvimos a uno de nuestros compañeros, ¿verdad? Uno de los colaboradores del Regnum Christi, que se vistió de presidente, ¿verdad? Y fue una noche de celebración para celebrar a la patria, ¿verdad? Celebrar a los mexicanos, ¿verdad? Y disfrutar el estar en comunidad, porque eso es algo que tiene el mexicano, que acoge, hace comunidad, hace cultura, y es una riqueza muy grande. Y yo como único puertorriqueño, pues allí estuve presente. Aquí ya veo que entonces nos vamos de museo. Ya vimos hiking, vimos fiesta mexicana, Así Día es. de los Muertos y ahora estamos visitando un museo que es el Museo del Virreinato en Chapultepec. Así Oye, mismo es. Chapultepec es bonito porque uno pensaría que es un espacio algo reducido, quizás el castillo y ya, pero ahí hay Ujú. zoológico, está Así el es. castillo. ¿Cómo fue esa visita que Pues tuviste? mira, a mí me fascinó porque allí pude ver una de las banderas que usó el cura Hidalgo, ¿verdad? En el momento de la Revolución, si no me equivoco. Y también pude ver un cuadro original de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en estas fotos estoy con mis compañeros de comunidad y con el doctor Jaime Pérez, ¿verdad? Que nos estuvo dando todo el recorrido, un recorrido muy, muy interesante sobre aspectos culturales muy importantes en México. Precisamente allí en el castillo de Chapultepec. Y aquí vemos que celebrando el cumpleaños de algún amigo aquí, ¿verdad? ¿Quién El es? mío, ¿no? El mío, El sí. tuyo. Celebrando mi Ah, cumpleaños, sí, mira, sí. ¿cuántos años celebraste allá? Allí cumplí 25. 25 Perdón, años. 24, 24. Mira, ya te estás añadiendo un No, año qué más. mal, qué Bueno, mal. confiemos que el 25 lo puedas celebrar allá. Ojalá y Vamos, sí, vamos a ojalá y sí. Y aquí vemos entonces que estabas en uno de los colegios de la red de colegios del Regnum Christi dando acompañamiento espiritual. Así mismo es. Yo creo que esta experiencia de poder estar en los colegios de la red del Regnum Christi a mí me ayudó mucho para entender mucho sobre la realidad de lo que viven los jóvenes, ¿verdad? En México particularmente. ¿Qué realidades tú veías que son quizás algunas similares a la de los jóvenes en Puerto Rico y quizás otras que por el contexto sociocultural de la Ciudad de México o de otros espacios en México son completamente Pues mira, distintos? hay dos realidades que yo pude notar. En principio, la desigualdad social. Este colegio al que yo fui, ¿verdad? Colegio Mano Amiga, pues es un colegio, ¿verdad? Que está abierto a recibir personas que tal vez no tienen los recursos para pagar una educación católica como la que normalmente se tiene en México. Y, ¿verdad? No es que en el Regnum Christi se haga distinción de personas, pero hay una realidad es que el Regnum Christi quiere alcanzar educativamente hablando y por eso se crearon los colegios Mano Amiga para, ¿verdad? Desde el carisma del Regnum Christi poder otorgar una educación católica completa, integral, a las personas que tal vez no tienen los medios adquisitivos para pagar un colegio católico de primera. Perfecto. Aquí estamos viendo en estas imágenes que nos hablas del número 18. Así mismo Significó para ti mucho. ¿Por qué? Porque ese es el Centro de Apostolado y Formación Internacional de los Laicos Consagrados del Regnum Christi. Es una casa, ¿verdad?, de formación donde van todos los jóvenes que quieren vivir una experiencia de discernimiento vocacional con los laicos consagrados, ¿verdad? Y ahí se tiene formación humana, se tiene formación espiritual, tenemos la capilla con el Santísimo, se celebra misa diaria. Y para mí es un lugar muy especial porque es lo más representativo, ¿verdad?, simbólicamente hablando, de lo que fue toda mi experiencia en México. Así que Medicina 18 la llevo siempre pues en mi corazón. ¿Dónde estaba ubicada, por ejemplo, donde viviste? ¿En qué parte? ¿Verdad? La Ciudad de México es inmensa, pero ¿alguna referencia que nos puedas decir dónde estaban ubicados? Pues mira, sí, la Casa de los Consagrados está ubicada en Lomas Anáhuac, de modo que queda justamente cerquita de la Universidad Anáhuac. O sea que yo tenía que ir caminando a la universidad y regresaba a la casa. Bueno, Sí. ¿y qué nos cuentas de tus amigos? ¿Qué amigos hiciste allí en la universidad? Pues mira, hice muy buenos amigos de distintas culturas, de distintos lugares de Latinoamérica, pero también de distintos países en cuanto a que, ¿Qué otros países estaban representados allí, por ejemplo? sí, por ejemplo, aquí tengo dos amigas que hice que son de Corea, que no hablaban bien el español, bueno, no hablaban nada de español y el inglés medio medio. Entonces, ahí nos estuvimos comunicando, hicimos buena amistad, ellas vivían muy cerca de mí, llegamos a salir en varias ocasiones al cine, les enseñé algo de español y siempre nos encontrábamos en la universidad para comer, compartir. También tuve otros amigos del Salvador, ¿verdad?, con los que pude compartir aún más. Y sí, una experiencia enriquecedora, definitivamente.
¿Tienes conocimiento de qué carreras eran algunos de estos estudiantes internacionales que optaron también por la náhuatl? Pues mira, muchos de estos estudiantes pues estudiaban literatura, ¿verdad? Algunos estudiaban diseño de moda, orfebrería, carreras así. O sea, y sí, era una riqueza porque nos reuníamos a compartir sobre cómo nos estaba yendo en las clases, cuáles eran los retos a los que nos estábamos, ¿verdad? Encontrando, enfrentando, y sobre todo eso nos ayudó mucho a tener mucho apoyo y mucho soporte emocional los unos con los otros. Bueno, Kelvin, y aquí en esta última imagen que estamos apreciando. Asimismo, aquí estamos apreciando el escudo distintivo de Regnum Christi, ¿verdad? Que sintetiza nuestra misión como miembros del reino, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que vemos aquí? Pues bueno, aquí tenemos los dos colores, ¿verdad? Que ahora mismo no recuerdo porque yo recién me incorporé al Regnum Christi, Claro. yo me incorporé en marzo y aquí tengo los estatutos conmigo que apenas los estoy profundizando, los estoy leyendo, ¿verdad? Pero sí, tenemos la cruz con el Sagrado Corazón de Cristo, ¿verdad? Ese corazón que ama apasionadamente a los hombres, ¿verdad? Y tenemos las siglas latinas, ¿verdad? En latín, Adveniam Regnum Tuum, ¿verdad? O sea, que venga tu reino. Y eso es lo que nosotros constantemente rezamos y decimos cada vez que vamos a emprender alguna labor apostólica, alguna labor social o cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, siempre le pedimos a Cristo que haga presente su reino en nosotros. Kelvin, he visto que tuviste una experiencia muy rica a nivel espiritual, a nivel pastoral, de crecimiento vocacional. Si sintetizas esa experiencia de fe, ¿cómo la resumirías? Sintetizar mi experiencia de fe, wow, es que delimitar esto en una sola palabra como y ya que es muy en unos difícil. minutos, porque mira, Así este programa es. se ha ido a las millas. Pues bueno, yo creo que Cristo me reveló el amor de su corazón y esto que yo he recibido, ¿verdad? De parte de Él, me siento urgido a compartirlo con los demás para hacer presente su reino sobre todo. Y a nivel académico. A nivel académico. Mencionabas anteriormente que ha sido significativo en parte porque pudiste tener acceso a unos temas y experiencias prácticas dentro del campo de la psicología que no se viven aquí en Puerto Rico. Pero en resumen también, ¿cuál fue tu experiencia más significativa que pueda servir también de motivación e inspiración a otros jóvenes que están estudiando psicología y quieran lanzarse también de intercambio a México? Pues mira, yo creo que la experiencia así educativa significativa fue entrar a la cámara de GESEL y dar, digamos, mi primera sesión de terapia. Yo creo que eso fue lo más significativo. Entré con nervios, entré con duda, me preguntaba a mí mismo, ¿lo estoy haciendo bien? Y sí, lo hice muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, fue la experiencia que de verdad marcó mucho mi corazón profesionalmente hablando. Oye, a nivel de exámenes finales o trabajos, monografías, ¿cómo te fue? Pues mira, eran muy exigentes porque sí, las clases eran muy ricas, eran muy, ¿cómo se diría? Muy interactivo. Era una experiencia muy interactiva, entonces tenías que sentarte a estudiar, no tan solamente para agarrar el conocimiento y embotellarlo, sino saberlo aplicar, porque muchos de los exámenes que yo tomé en la Universidad de Nahua eran de aplicación. Y eso me llevó a romper con mi esquema tradicional de estudio para entender que nosotros no venimos a llenar una botella, sino que venimos a aprender porque vamos a tratar con personas. Y esto es sumamente importante. Bueno, Kelvin, ya hemos culminado prácticamente este segundo segmento y así el programa Pioneros en el Mundo. ¿Qué palabras finales nos tienes para el público que nos escucha, el público general o específicamente profesores y estudiantes que se están cuestionando o se están interrogando en también tener una experiencia de intercambio con otro profesor internacional, específicamente en México, o estudiantes que se quieran lanzar, no importa de qué carrera, pero que quieran decir, yo quiero tener una experiencia similar a la que tuvo Kelvin en México? Pues mira, que se tiren de cabeza porque es que vale la pena. Esto te cambia la vida. Entonces, si uno por miedo no se atreve a hacer las cosas, te vas a quedar toda tu vida con la duda de que hubieses pasado si hubiese dado el paso. Y yo creo que esto es fundamental, o sea, atreverse uno a hacer las cosas, porque al final esto es para el enriquecimiento de uno a nivel espiritual y profesional y también para poderlo compartir con los demás. Así que a todos los que nos están escuchando que consideren hacer una experiencia de intercambio, háganlo, que no se van a arrepentir. Y en el proceso nunca van a estar solos. Eso es fundamental dejarlo claro. Bueno, Kelvin, gracias por acompañarnos aquí en Claro Pioneros en el Mundo. Gracias por, mirar, tú recién llegado de México, acompañarnos para presentar tu experiencia, darla a conocer al público de Católica Radio, a los que nos estarán escuchando también por Spotify, Huellas del Futuro y otros espacios digitales.
Nuevamente, gracias por Gracias a ti por la invitación. No solamente por estar aquí con nosotros, sino por haber aceptado ese reto de ir de intercambio a una universidad, en este caso católica, en América Latina y el Caribe. Así que amigos y amigas que nos escuchan, recuerden que pueden escuchar este programa y los demás ya presentados en nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y en Spotify bajo el podcast Pioneros en el Mundo. Para todos, feliz miércoles, bendecida semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.